Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este 8 de diciembre del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y hubo una ligera lloviznita esta mañana y veo de camino encontré varias zonas de la ciudad capital, pero no parece ser que sea vaguada ni nada de eso por el estilo. Bueno, pero sí tapones. Acabo de llegar prácticamente y acostumbro a estar aquí a las 8:15 por ahí, ¿no verdad? 40, como mucho. No, casi acabo de llegar, pero bueno. Como siempre aquí para compartir con todos ustedes muchas informaciones interesantes. Por supuesto, el tema obligado fue la promesa que había hecho el señor Camacho de la PEPCA, de que próximamente habríamos de tener noticias sobre el tema SENASA, que estaba ahí natagueando, ¿verdad? En principio sacan una auditoría de la Cámara de Cuentas, sin ton ni son, que no tiene nada que ver con lo que está la gente interesada, porque cuando SENASA estaba manejada, por ejemplo, por la persona de la que hacen auditoría, el 2017 por ahí, que era Chupani, una persona que manejó y salió con un prestigio y todo el mundo lo trata y lo respeta. No es de esa que estamos hablando, de la que está. Y ahí salieron unas boberías, como en cualquier auditoría que pueden salir cualquier asunto administrativo, que si la caja chica aquí, que si la caja chica allá, cositas. Pero bueno, no, la que estamos esperando es la de esta, la del lío del desfalco gigantesco que se ha armado, que obligó a buscarse 12.000 millones de Idopril, de nosotros, del trabajo, riesgo laboral, que si yo voy por ahí y choco, viniendo para mi trabajo, me tienen que compensar y pagar. Entonces, porque ahí había un dinero, la reserva técnica, pero qué bueno que hay una reserva técnica. Qué bueno que hay suficiente reserva técnica. Quiere decir que hay dinero suficiente en la relación, vamos a ponerlo como lo explico, es algo de estadística. O sea, por ejemplo, si todos los que depositamos en un banco decimos al otro día que vamos a retirar nuestro dinero, el banco, no hay manera que ningún banco en el mundo entero pueda devolverle su inversión a los ahorrantes, su dinero. Porque eso es se entiende que es una proporción de personas en función del movimiento económico que va a demandar de dinero efectivo, que va a ir a retirar su dinero. Pues el dinero está invertido, es proyectos que reditúan. Entonces nadie va a ir, por eso cuando se hacen esas corridas, obviamente cualquier banco pues iría a la quiebra, y por eso están los bancos centrales en donde están depositados los encajes legales y de ahí se acoge para darle. No, si quiere la gente, se lo devuelve. Y como se lo está devolviendo, la gente dice, no, pues aquí no hay ningún problema, ¿para qué yo voy a tener dinero en mi casa, debajo del colchón? Y lo deja en el banco y no hay ningún problema. Igual, en el caso de Idopril, en el caso de las ARS, hay una reserva técnica, que es el dinero que no se demanda por la necesidad de la prestación de los servicios. Igual que los seguros. Y los seguros se reaseguran y aumenta aún más el universo. Entonces, la cantidad de accidentes y choques que puedan suceder no es significativa, no impacta en el monto de recursos que hay, por eso hay posibilidad de repagarlos y cumplir y mantener si ese dinero sigue evolucionando. Entonces, pues claro, Idopril, sacarle 10, 12.000 millones a Idopril, que siempre he dicho que es ilegal, esa es mi opinión, ¿verdad? Para darle 5.000 a SENASA. Porque SENASA, no, pero tú no tienes por qué, porque yo pago mi contributivo en SENASA, el pequeño paga su contributivo en SENASA. Usted metió 2 millones de subsidiados ahí, sin ton ni son, pero usted también, por cada uno de ellos, usted paga creo que 1.600 pesos. Que en lugar de ser un problema que al principio se pensó, porque no todo el mundo dominaba el tema, y eso se me parece a los comentarios que hacía un muchacho una vez en un programa un joven de un programa de eso de radio. Le comenté los otros días, yo iba rumbo a Jaina, algo, y oía que él decía con lo de la indexación salarial, como que era que si tú ganas 34.000, hay que indexarte hasta 50.000, pero es para la parte impositiva, de que no pagues impuestos por ese segmento, no es que te iban a subir el sueldo de 34 a 50. Y él lo interpretaba así porque igual entonces con el caso de SENASA mucha gente no
dominaba los periquitos y los insights de la situación y obviamente se confundió. Pensaban hasta que hubo más, empezó el tema a debatirse y más clarificación. No, por cada persona que el gobierno incluyó ahí, subsidiada, tenía que dar una cápita o una proporción per cápita, uno entiende más per cápita por persona, por cada persona uno tenía que poner ese monto X, correcto. O sea, no es que, entonces cuando se denuncia lo del, pero ¿y por qué que está teniendo problemas? Porque además, por cada gente de esa se pone y esa gente va a los hospitales y por eso se le da menos que se le da que lo que pagamos el contributivo. Usted va con el subsidiado, va a una clínica, va a algunos seguros, algunos laboratorios y cosas, te atienden, otros no. Hay algunos procedimientos que te los cubre, otros no. Pero al contributivo es igual que si fuera de cualquier otro seguro, de cualquier otra ARS privada, no importa. Entonces, porque tú pagas una proporción equivalente a la que se paguen los otros. Y por eso tiene derecho a las clínicas igual. Entonces, cogen de ahí para resolver aquel problema. Y desde entonces digo, no, pero es un problema mayúsculo. Y ha tenido ramificaciones que no ha habido quejas con relación a esa parte porque todo el mundo se ha quedado camán ahí porque cogieron 5,000 para Senasa y los otros 5,000, eran 12,000, 6,000 para Senasa y los otros 6,000 lo distribuyeron entre las otras ARS en algo ahí raro. Y ahora sale, y yo en principio, a prima facie, apoyé lo de aquella de la cosa actuarial que distribuye en función de el uso de la demanda de servicios y nos aumentaron la cápita a un grupo de personas que pasamos de determinada edad. Y bueno, ya hay muchas ARS quejándose, todo eso viene como ramificación del caso del lío Senasa. Usted puede estar seguro que viene por ahí. Y las discusiones van a ser extensas. Pero, el sábado entonces, retomando el tema, con esas declaraciones que había dado el señor de la PEPCA, Wilson Camacho, llaman a 2 o 3 de los principales. Fíjense, hasta en las cosas buenas, hasta las cosas buenas las hacen malas. Los llaman a un interrogatorio a la Procuraduría el sábado. Ustedes no trabajan, ustedes no juegan tenis, ustedes no juegan paquebol ni pelota. Lo estoy poniendo así, pero lo pudieron haber llamado el viernes. Lo pudieron haber llamado hoy a las 10 de la mañana. Me interpretan el sábado y las redes que interrogan, que tienen 5 horas desde las 2 de la tarde hasta las 5 y que lo dejan detenido. Al señor Jacín, al doctor Jacín, al señor Reed y a un doctor ahí otro, ahora vamos a ver el nombre, que era gerente de servicios generales de Senasa. A esos fueron los que fueron llamados para interrogarlos y a esos los agarran y los dejan ahí ya. Entonces, preso, 8 de Senasa y 2 señoras de 2 cosas ahí y empleados. Resulta los empleados, por eso digo, cosas buenas hasta las hacen malas. A los empleados van y los allanan. A su casa lo allanaron y se lo llevan preso. Ahí veo el de gerente financiero, al de que jurídico. O sea, o toro o tobaca. Si los vas a llamar a todos, si los vas a dejar detenidos, pues llámelos a todos, no tiene por qué hacer eso. Ese es uno. 2, si le vas a hacer eso a estas personas, ¿por qué no se lo hiciste a las anteriores personas cuando son ellos mismos, Wilson y Jenny, que están ahí? Cuando incoaron todos aquellos expedientes, que le ponían una vacinilla en la cabeza, un chaleco antibala, aquello cuanto y una parafernalia y muchísimo guardia alrededor, como si fuera que un francotirador le fuera a eliminarlo porque fuera un testigo estrella de algún caso de mafia, de la conexión francesa, diríamos, en los 60, en los 70, famosa película.
No, entonces, ve, y se supone que la justicia es igual para todos, pero no es tan igual para todos. Miren cómo le dieron, cómo les facilitaron, y está, bueno, solo ese señalamiento para que vayamos contextualizando las cosas en su justa dimensión. ¿Están sometidos? No están sometidos, están arrestados. A unos los allanan, a otros los invitan, van, están ahí, perfecto. Hoy se supone 48 horas que le van a presentar su expediente, sometimiento y sus cosas. Esa es la posición de la investigación que acaba de hacer o que tenía o que ahora fue que decidió ejecutarla la Procuraduría. Eso no significa que esa sea palabra de Dios. Ya hay una periodista por un programa de televisión y otros que tiene semanas y meses y los programas de investigación dando a conocer todas estas cosas que están en esos expedientes porque se los suplen, se los dan para que los filtren, para que lo vayan publicando, para crear una atmósfera, pero de todas maneras esas personas sean esta mañana, ahorita, a las 10, a la hora que sea, sometidas, como dice la ley, el debido proceso les garantiza a ellos su presunción de inocencia. Ellos son inocentes hasta que el Ministerio Público, ante un juez, ante la justicia, demuestre que eso que ellos están ahí diciendo es cierto. Pero mientras tanto, bueno, ellos lo van a ser sometidos. Como yo decía con el caso al presidente Trump, lo sometieron como 40 veces y él pagaba su fianza y se iba para su casa. Oye, presidente, lo van a dejar preso ahí para ahora mantener la imagen de que la impunidad, que ahora, como decía, bueno, en el caso, por ejemplo, de los narcos, los otros días que Paliza hasta salió dando un discurso, lo más extraño del mundo, no, que ahora no hay impunidad, ahora lo metemos preso. No, no, lo vienen a buscar de la DEA y del FBI. Nada de eso, no venga a alardear de lo que usted no ha hecho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, igual acá, ahora había preso, ¿quién va a haber preso? Bueno, ahora Jacín y los 2 o 3 que están ahí, un tal Reed y otro el médico, y más los otros que apresaron después, que lo fueron y lo buscaron, algunos lo invitan, a otros los allanan. Eso no está bien, porque si lo va a hacer con uno, hazlo con todos. Bueno, entonces, lo primero es eso, su presunción de inocencia y garantizarlo. Ahora, van a ser sometidos. ¿Hay necesidad de dejar a esa gente preso y meterle 18 meses? Porque las gradas piden sangre, como en el circo romano. Yo no conozco a ninguno de ellos. En mi vida he visto al señor doctor Jacín ni de cerca, ni de lejos siquiera. Ni a ninguno de los otros. Ni me importa ni me interesa. Pero la justicia debe ser igual para todos. Por consiguiente, no veo necesidad de que haya de que 18 meses, que es un caso complejo, que toda esa bobería. No, que paguen su fianza y que se le incoe su proceso, cosa de instrucción para que el juez diga y después que si van a juicio de fondo, pero ellos se pueden defender perfectamente desde sus casas porque ellos ni se van a ir para ningún sitio, ni tienen donde irse, ni se les va a permitir que se vaya. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería poner como colofón, porque hay también que recordar la génesis de todo esto. Senasa, a veces, y eso es porque el que escupe para arriba le cae la saliva en la cara. A veces hay narrativas que dan a entender como que todo empezó en el 2020. Como que a partir del 2020, antes del 2020 aquí no existía absolutamente nada. Y obviamente eso es una ridiculez y no es así. Y las agrias también se pagan. Senasa era una institución con méritos de excelencia que competía de tú a tú con las ARS privadas.
que la gente se mudaba a Senasa. Personalmente, yo tenía mi seguro con una de las más reconocidas del país. Me voy a hacer unos estudios oftalmológicos de la vista, que por cierto, ahorita voy de nuevo, me toca. Y cuando voy a pagar, me dice que nada más me cubre esto, esto y esto. Tuve que cantearme ahí como con 15,000 pesos ese día. Ah, investigo, pero esta la cubre. Ah, pues póngame ahí, me cambié para Senasa y pago mi contributivo. Soy dependiente y pago mi contributivo y todo lo que haya que hacer, ¿verdad? O sea, mucha gente le pasó eso. Era como aquello que pasó con lo de la tanda extendida y en las escuelas, que mucha gente sacó los niños de algunas escuelas y colegios, para llevarlos a las escuelas, porque ahí por lo menos tenían su comida y su desayuno y su cosa. Hubo muchas cosas, ¿se recuerdan? Y profesores que se iban de colegios a escuelas porque le estaban pagando mejor. Era así, Senasa estaba muy bien. No había quejas. Pero entonces empiezan los problemas. Y ya este año, yo les recuerdo que veíamos, compadre, ¿qué pasó? En febrero, unos líos, la gente iba. Yo tenía uno de sus problemas, que si se agotó lo que le correspondía. Digo, pero ven acá, me toca los del subsidiado y me toca los que yo pago del contributivo. ¿Cómo que se agotó? Bueno, se agotó, a esperar. Perfecto. Bueno, empiezan las quejas, la gente. Que estamos, febrero, me recuerdo perfectamente, febrero, que estamos montando una plataforma. Y la gente empezó a quejarse, a salir en los periódicos y salió Senasa con una declaración, no, que a la gente que pagó sus medicinas le vamos a reembolsar el dinero. Ya algo olía mal en Dinamarca, como dice el refrán. Ya empezaban, después salen Andeclip, esa es la asociación de clínicas que tienen deuda, como deuda. ¿Y por qué si a esta gente eso se supone que le sobra el dinero? La reserva técnica. Y los subsidiados van a los hospitales, se supone. Empiezan los líos, que los laboratorios, que la deuda, y empiezan a explotar los problemas. Y por ahí, como por abril, la Fuerza del Pueblo, o junio, algo por ahí, no importa la fecha, más o menos, denuncia que hay un déficit de 3,000 millones. Responde Seara Hatton, el de Cisarril, de la superintendencia, que no, que eso no es verdad, que está quebrada. No puede quebrar porque es la espina dorsal del sector salud, lo cual es cierto, con 7 y pico de millones de afiliados. Pero ¿por qué lo dejaron llegar ahí? El presidente entonces sale a la discusión, sale a relucir que es más de lo que se dijo, y sale el presidente, el primero que habla el presidente, digo, no el primero, digamos que el segundo, el tercero, sale Jacín diciendo que no, que eso es que quieren politizar, y el presidente mismo en una semanal dice que eso es la oposición, que si quiere que saquen esos 2 millones de personas que sean incluidas, que no era el problema. Lo que pasa es que todo el mundo se fue con el amague y nos fuimos con el amague pensando que era por ahí. Claro, si tú metes 2 millones y no le des el dinero, obviamente que va a quebrar, pero no. Explicaba Chanel Rosa un día que no, que para meter cada persona de eso había que tener el dinero ahí, que en lugar de perjudicar a Senasa, lo que hacía era que la beneficiaba, porque le daba más recursos, esa reserva técnica. Porque de toda esa gente que metiste, el 100% no va a ir a demandar servicios, es una determinada proporción. Luego, en consecuencia, te queda lo otro, como esa parte de reserva técnica, ese colchón. Igual con el contributivo, mucho más. Bueno, anyway, entonces el presidente salió con eso, después le sacan que no, que mucho más, se dan cuenta del lío y llega hasta agosto, cuando es que cancela al señor Jacín, nombra a otro y explota el rebú. Porque lo dejaron, aparecen entonces los reportes y hasta una sanción que le había puesto Cisarril, que salió defendiendo. Que yo digo, como ex superintendente y especializado en esa área de regulación, que debió intervenir. Así como debió el Banco Central intervenir, la superintendencia de banco, a Baninter en su momento, cuando le dio los primeros 700 millones de pesos y después le siguió dando por un tubo hasta que quebró el país, debió intervenir Baninter para que ese dinero que entró no se fuera y se dilapidara por ahí, pero siguió, tuvo que meter más y va a seguir metiendo más, porque si sigue la cosa igual y tú lo que le estás inyectando.
Una multa de que de 1.000.000 de pesos, pero eso lo pongo yo, para los chicles y para la menta. Bueno, entonces, explicando todo eso, es importante para que nos hagamos una idea real, porque ahora van a haber muchas opiniones. No, que el héroe es Superman, no, que el héroe es Batman, no, es el hombre araña. Ah, bueno, cuidado si es la pequeña Lulú. Usted oirá en función de intereses, colindancias, intereses políticos, intereses comerciales. Gente que habla por boca de gansos, repitiendo lo que oye de otros también, y no razonan ni analizan las cosas objetivamente. Nosotros no tenemos nada que ver para un lado ni para otro, y si el presidente no hubiera dicho aquella vez ese intento de que después dijo, no, el primero que mandó a hacer una investigación en noviembre, miren ustedes, yo hablé de febrero, pero entonces en noviembre ya se había detectado y el presidente sale en una, no, yo fui el primero que mandé a hacer una investigación, ya después de haber dicho primero aquella vez en junio una cosa, después dice otra. Y Jacín le responde después, cuando sale a dar la cara, que duró mucho sin dar la cara, no, el que fui yo que fui con la investigación. Lo que fuera, eran el presidente y su funcionario de primera línea, que por cierto fue quien le dirigió la campaña del sector externo con un movimiento que se llamaba OLA, creo que Luis Abinader, Movimiento Externo, OLA, en nombre de la cercanía, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso no implica nada, pero es la realidad. Bueno, pues si el presidente no hubiera metido la mano en candela en aquella ocasión antes de, pues hubiera sido mejor. Pero a lo mejor tampoco él tenía el pleno conocimiento, pero después él dijo, sí, yo tenía conocimiento porque ordené una investigación en noviembre, que dice Jacín, fui yo que la mandé a hacer, que se lo llevé. Entonces usted ve, hay pudiéramos decir que divergencias y quizás o contradicciones, pero al final del día lo importante de todo esto es que se le garantice el debido proceso a esas personas, definitivamente, porque hoy por ti, mañana por mí. ¿Por quién doblan las campanas? Nos pueden llevar como a los bueyes con los narigones por allí o por aquí, en función de lo que se quiere que se conozca, en función de cómo se quiere que se conozca y en función de a quiénes se quiere para una cosa maximizar, para otra cosa minimizar. Trataremos en todo caso de ceñirnos a lo objetivo. Hay 8 personas, el señor Jacín, lo interrogaron, lo mantuvieron preso. Yo dije, y ya lo planteé ahorita, debieron hacerlo lo mismo con todos los 8. No lo hicieron. Ya ahí veo hubo un señor que dijo que él había pedido hasta que no lo metieran preso hasta que se casara un hijo. No le doy veracidad a ese tipo de cosas, pero usted sabe que de esto venimos desde hace mucho que venimos con eso. Que de nuevo surgió, que tuvo que esperarse para el sábado, embuste, todo eso estaba listo. Aquella auditoría mostrenca que sacaron, vamos por fuera de tiempo, de la otra Cámara de Cuentas, esta la da a conocer, usted ve todas esas cosas como símbolos, usted lo puede asumir de nebulosa, bombas de humo tiradas para enmarañar el ambiente. Bueno, entonces ciñámonos a lo objetivo. Hubo los programas de investigación, no se pudo el gobierno hacer el loco, salieron, aquello era lo de noviembre, era una cosita ahí, una bobería de 40 y pico millones, de unos tigres que tenían un call center, de por ahí se quería llevar la cosa. No, el lío aquí no se sabe de cuántos millones, de cuántos miles de millones estamos hablando. Aquí no sabemos de cuántos miles de millones estamos hablando. Y para partir, solo asumamos que hubo que cogerle 12.000 millones a Idopril, el Instituto de Riesgos Laborales, que no tiene nada que ver con SENASA, porque los trabajadores, eso es una cosa aparte. En SENASA están los que no trabajan, y si trabajan y estamos en nuestro seguro, no tenemos por qué tener que ver con SENASA. Y además, los subsidiados no tienen nada que ver con Idopril en lo absoluto. Y también cotizamos en Idopril. Pero nada, lo tomaron.
Ya eso le dice a usted que al menos 12.000 millones empieza por ahí el lío, que hubo que transferirle 5.000 a la franca Senasa, o 6.000, 5.000, qué sé yo cuánto, casi 6.000, y de los otros 6.000 lo distribuyeron entre todos, que también le toca a Senasa. Ya usted sabe, ya ponga eso ahí, ya por lo menos ahí, ya uno puede partir de esa parte. Entonces, bueno, lo interrogan, lo dejan preso, se le va a presentar medida de coerción, hoy deben estar presentando eso. Ya ahora resulta, el presidente sale, ya él lo había dicho, y el nuevo speaker, el amigo Félix Reina, había hablado de que se había hecho una investigación, que se habían encontrado graves irregularidades y que se había ordenado a la PEP que investigar. Ya lo había dicho desde Palacio, ¿te acuerdan? Cuando cancelaron a Jacín, cuando empezó el tema. Y ayer el presidente de nuevo sale diciendo que ordenó constituirse en actor civil a Senasa para que reclame hasta el último peso robado en Senasa. Ya hay opiniones de que el presidente está interfiriendo en la justicia, que se supone es independiente, pero desde el principio siempre se ha sabido que eso no es más que un eufemismo. Ni siquiera fue independiente para nombrar y cancelar los 3 jueces de la Suprema que estaban ahí. Ordenó a la dirección de Senasa constituirse en actor civil con el objetivo de recuperar hasta el último peso robado. O sea, ya el presidente dictó sentencia, se robaron. Todo el que ha robado, dice mi hermano, es ladrón. Todo el ladrón tiene que ir a la cárcel. Es así. Ya el presidente, que no es juez, ni es el que controla los tribunales, entiende uno, dijo que peso robado, pato robado vamos a comer. Asegura que esta es una demostración de su compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la no impunidad. Ese es un discurso del gobierno desde siempre, pero que contradice las propias declaraciones de la directora de ética, doña Milagro, que dice, mandé 40 y pico de expedientes a la PEPCA y hay 200 o 300, qué sé yo, cuántos casos más, y no se había movido nada. Hay un ciego en la lotería. ¿A quién más han cancelado? Han metido, bueno, ahora está Jacín. ¿Y cuál más? Ya se me olvidan, que son pocos. El problema es ese. Pero el presidente tiene todo el derecho a plantearlo de esa manera. Y digo, si él no hubiera intentado, pero pudiera ser que él no estuviera informado, lo cual es mal porque lo tienen ciego al presidente, que es el hombre más informado del país. Igual como Danilo, que a veces dice, yo no sabía, usted sabía. Lo que tiene que saber lo sabe y sabe más de lo que no tiene que saber y todo y nada se mueve sin que lo sepan ellos. Entonces, ya él identificó el hecho como un acto de corrupción, ya le está diciendo a los jueces, ustedes saben que es un acto de corrupción y obviamente tienen. Entonces, ¿dónde está el derecho, el debido respeto al Estado de Derecho? Esa interferencia del Ejecutivo. Está igual que Trump, que le dice a la procuradora, meta preso a fulano, fulano y fulano. Ya el presidente acaba de decir que hubo corrupción. Yo puedo presumir y entiendo en función de lo que hemos visto, de lo que se nos ha presentado, de lo que uno ha asumido, del desfalco que ha habido, de la tronera financiera, que ahí ha habido más que corrupción. Más que corrupción, ahí hay lavado, ahí hay malversación, ahí hay colusión de funcionarios, ahí hay asociación de malhechores. Para mí hay todo eso, pero yo lo que estoy opinando desde aquí, y esa es mi opinión, libérrima, constitucional, garantizada por la Constitución. Pero el presidente es el primero entre todos los dominicanos, el que ocupa la dirección del poder ejecutivo. Tenemos el legislativo y tenemos el judicial. Y son los 3 cimientos del Estado de Derecho, del Estado-Nación. Entonces ya el presidente decretó. Bueno, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo diría que lo malo fue que aquella vez, en aquellas 2 intervenciones, intentó o quizás no tenía la información, lo cual tampoco es bueno. Porque en algunas ocasiones a él se le preguntó con el caso Yetse, con el caso de otros asuntos que le han explotado cerca. Él ha dicho, yo no interfiero en la justicia, yo me mantengo al margen. Pero ahora no se ha mantenido al margen. Y eso nos da quizás una magnitud de las implicaciones
subyacentes que esto tiene. Fíjense que es una persona de su cercanía, es una persona de su confianza, un funcionario de primera línea que manejó uno de los presupuestos más grandes, y jefe de campaña de su sector externo en la pasada y en esta 24, que dijo, mucho de lo que yo me acuso aquí lo usamos para la campaña. Aquí hay un problema. Por eso el presidente se maneja de esa manera. Ahí está entonces, detrás de la celda ahora mismo, el señor Eduardo Rida Estrella, que se maneja. Ahí está Gustavo Mesina, que es el jurídico, el financiero, está el jurídico, y este señor Iván Minaya. Bueno, ya el presidente señaló eso. Veamos ahora qué es lo que ya habíamos visto, el cosa de llamar, la asignación de servicios que se pagaban sin ser, compra de medicamentos que era hasta por promesa, donaciones al gobierno. Entonces, hay un sinnúmero de cosas aquí. Y días antes de que explotara todo eso, había habido un conflicto con la Dirección de Compras y Contrataciones. Hay uno de los que está ahí, que está nombrado hasta en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay unas, porque son gente de la estructura política que hizo campaña y luego recibe estas remuneraciones en especie o en qué sé yo, o en funciones o lo que sea, y se dan estas cosas. Ahí está. Compra y Contrataciones había declarado nula la contratación de Farmacar. Eso fue antes de que se destituyera Jacín. El call center que había, que autorizaron más de 4,000 procedimientos médicos sin haberlos hecho, que al pequeño lo operaron del apendicitis. Eso es 70,000 pesos. Padeció un número más, 30,000 de medicamentos y la hospitalización, 150,000 pesos. Y esa cosa sometía inmediatamente eso ahí, que al pequeño lo operaron y al pequeño no lo han operado, pero de nunca en su vida, de nada, gracias a Dios. Ahí está, al otro día le salía el cheque. Y las otras Andeclip y las otras instituciones pelando bolas, jalando aire porque no había manera de cobrar. Entonces, obviamente, licitaciones amañadas, materiales asignados para cosas, procedimientos, cosas para huesos y cosas que de mala calidad, pero una cosa horrible, muchísimas cosas que ya hemos oído. Las empresas vinculadas a funcionarios, Compra y Contrataciones, quita esta de Farmacar, pero aparecen ahí gente. Son las cosas que aquí hay gente que también todo le luce. Todo le luce. Entonces, señalaba a Chanel Rosa en una ocasión, otra de las cosas que al principio uno no... ¿Cómo es que también había una doble contabilidad? Eso se usó cuando Baninter y cuando el regulador iba a ver, pero que tú tienes manera de... Hasta en química, no se llamaba, hacer un balance de energía, un balance de masa. No hay manera de que tú me puedas dilapidar, desaparecer eso así, pero si entraron, tiene que haber una distribución, activos y pasivos. Por eso en contabilidad hay ese balance, ese cheque, ese macheo que hay. Por eso cuando usted va a un banco y dice, no, en operaciones, ahí faltó un chele. ¿Ustedes no se acuerdan antes? Dije, no, están hasta las 9 de la noche, faltó un chele, eso había que cuadrarlo hasta el chele. Entonces, ¿cómo es que estas cosas pasaron? Podría haberla, pero si Sarril la detectó, tuvo que intervenir, tuvo que entrar, pero ¿por qué? ¿Por qué se esperó tanto? Si desde noviembre ya había un estudio, una investigación, unas cosas que estaban realizándose. Entonces, bueno, el señor Iván Minaya, médico, era el gerente del servicio de salud, había trabajado en la clínica UCI, ojalá y la clínica UCI no esté involucrada en eso. Ojalá, ¿verdad? Jacín. Bueno, para ser interrogado, su gestión, vínculo en las irregularidades, lo dejaron preso. Eduardo Reed también es el empresario de la compañía Kersum. A esta compañía le pagaban, era la que le pagaban como 60 millones todos los meses para atender a una cantidad de personas, de que ella tenía instalaciones en el este, en la zona del país turística, y nada más tenía 2, en San Pedro y creo que en Higüey.
y era una empresa que ofrecía servicios relacionados con la salud. No tenía especialistas, los equipos insuficientes, demoras en las citas médicas. En realidad le pagaban por un servicio que no prestaba en absoluto. Y si lo prestaba era pírrico. Obviamente, usted puede imaginarse. Otra empresa del este, del grupo RIP, todas esas cosas fueron de las que fueron saliendo y surgiendo aquí. Lo malo, ahora dicen los abogados, lo que yo le decía ahorita también, que por qué el presidente se involucra. Los abogados, hay abogados que estaban en la institución que se creó para recuperar los bienes públicos y obviamente ellos se quedan, le toca una porción, la licuota, no sé ni cómo se llama esa cosa. Pero Fernando Enrique, amigo mío, hace 1000 años que no lo veo, que ahora es el coordinador del equipo porque el anterior coordinador, Jorge Polanco, ¿se recuerdan? El asesor del presidente jurídico, no Antoliano, Jorge Luis Polanco, dejó el cargo para ir a asistir, creo que era mi amigo Antonio de Yesé. Sí, después salió que se mantenía como asesor y entró entonces el que actual está Miguel Valerio, que está siendo abogado de Jacín aquí. Miguel, estos abogados han guisado que eso da gusto, señores. Pero promete Fernando Enrique, que es el coordinador del equipo de patrimonio, va a recuperar con firmeza y determinación los fondos. Ojalá y sea así y no sea como las barrabasadas que hemos visto del Ministerio Público, que salen con un expediente de 20.000 millones. Fulano de tal, el pulpo de la galletica saladita, se robó 20.000 millones y entonces devolvió 3.000 y ni preso va, ni 2 días en la cárcel y ya usted sabe. O sea, ojalá y no sea así, pero eso es lo que prometen y ellos plantean. Pero yo vi, para que uno tenga una idea más o menos de lo que es esta cosa, yo vi en las redes algo que quise a ponerlo acá para compartir con ustedes, que era de las personas. ¿Dónde? Ojalá y me abra esto, Dios mío. Eran de todas las personas que salían en este caso. A ver si me abre, porque yo le di, a ver si me abría y ahora no me abre. Aquí está. Operación, le han puesto Operación Cobra. También eso el Ministerio Público se pasa. Le dijeron que no podía ponerle motes ni apodo a las cosas. Eso fue la Suprema o la Tribunal Constitucional. Aquí están las personas. Jacín, exdirector ejecutivo de Senasa, detenido. Dice, según el Ministerio Público, desvió miles de millones de pesos mediante sobornos, maniobras financieras fraudulentas y programas irregulares. Gustavo Enrique Mesina Cruz, exgerente financiero del 20 al 24, fue arrestado. Su presunta participación en adulteración de estados financieros, desfalco y otras irregularidades que formaron parte del esquema. Germán Rafael Robles Quiñones, es consultor jurídico de Senasa. Dice el Ministerio Público que ejecutó maniobras fraudulentas y sobornos para defraudar el patrimonio público. Dicen que lo ubican como figura en influencia en la autorización de los pagos y como pieza clave en el grupo que operaba durante la gestión. Francisco Iván Minaya, el doctor médico cirujana del Centro Médico UCE, exgerente de Servicios de Salud de Senasa, vinculado al esquema de presuntas irregularidades en la aprobación y gestión de servicios. Sigo con Eduardo Ride Estrella, empresario y propietario de la empresa Kersun, Punto Médico, el grupo RID, suplidora de servicios de atención, se presentó ante la Procuraduría señalado de recibir montos fijos independientemente del uso. Cinti Acosta Ascensión, presidenta ejecutiva de Intracare, un hospital especializado en manejo de dolor de paciente oncológico, dice el Ministerio Público, que está asociada al esquema de corrupción mediante procesos administrativos que carecían de soporte legal. Ana Edesma Ubiere, propietaria de Lufarca, una empresa distribuidora de productos de aparatología médica y médico estético.
forma parte de una asociación ilícita, ejecutaba acciones irregulares dentro del sistema de salud. Y Alan Splicker Mateo, representante del grupo Siul Roth, empresa de salud, telemedicina vinculada a MyCare, arrestado, atribuyen sobornos, uso de documentos falsos y maniobras que buscaban beneficiar al entramado militar. Este trabajaba también en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cobraba por ahí. Hay demasiado tela por donde cortar. Cada cual se hará su opinión, pero no nos dejemos manipular ni narigonear como los bueyes. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.